Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En 10 de mayo de 2018, tiempo para un nuevo capítulo de YE, para un nuevo capítulo de La Griega Asturiana, aquí en Es Asturias Televisión. Una jornada en la que queremos comenzar hablándoles de cultura, más concretamente de ballet, porque sin duda merece la pena hablar del ballet de la Ópera de París, cuna del ballet clásico. Desde el siglo XVIII, bailarines y coreógrafos entrenados en el estilo francés distribuyen su arte por toda Europa. Esta semana pasada, la ciudad elegida para su función fue Oviedo, en el marco incomparable, ya lo saben, del Teatro Campo Amor, bueno, escenario donde se desarrolla sin duda lo que es la mayor actividad cultural de nuestra región, con esos premios Princesa de Asturias. El programa ofrecido por el ballet fue una síntesis del gran y rico repertorio de la Ópera de París. Desde el Lago de los Cisnes, piezas virtuosas como Don Quijote o joyas de la danza como La Bella Durmiente, que en 1989 Rudolf Nureyev retomó para el ballet de la ópera parisina, según la coreografía original de Marius Petipa, con música de Tchaikovsky. El público betense, el público asturiano, acogió con entusiasmo las diferentes piezas, resaltando la maestría en la ejecución, así como la cercanía con el público, que agradeció con vítores este esfuerzo. Y es que ya lo saben, no solo de fútbol vive el hombre, ni el fútbol va a ser el deporte nacional de este país. Hay muchas personas con más inquietudes culturales. Si bien el deporte, sin duda, es buenísimo, hay que practicarlo, hay que seguirlo y hay que animarlo. Lo que hay que seguir ahora es el programa, que ya comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy y lo hacemos hablando de un tema que está siendo portada en numerosos medios de comunicación asturianos y está llevando muchas horas de radio y de televisión. Vamos a hablar de la lengua asturiana, sobre la cooficialidad o no, y vamos a hablar con una persona que, bueno, en los últimos días está tremendamente de actualidad. Él es Xosé Antón González Riaño, presidente de la Academia de la Lengua. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Bueno, el pasado día 4 se celebró el 39 Día de les Lletres Asturianes. ¿Qué balance se hace de no solo de los actos en el Campo Amor, bueno, pues buena afluencia de público, prácticamente lleno hasta la bandera? ¿Qué balance hai que hacer dese momento? Bueno, a Academia tiene que facer necesariamente un balance moi positivo. Acollimos a dos novos miembros de la Academia, dos mulleres asturianes, universitarias, de un gran valir científico, Margarita Fernández Mier en el ámbito de la historia, Isabel Evi Artime en el ámbito de la sociología y de la educación. Desde ese punto de vista nosotros estamos muy contentos. Y después yo creo que se logró un clima muy interesante, hay mucho interés, como decías, hubo mucha gente. Yo creo que pues este año, el Día de les Lletres Asturianes, si todos los años, pues tiene un cierto sentido de reivindicación, de homenaje a les lletres asturianes. Este año tuvo mucho más porque, como decías también en la presentación, el tema de la oficialidad y un rush, digamos, son permanentes comentarios, valoraciones, análisis, y en ese sentido pues estamos especialmente contentos. Decía usted estos días que la oficialidad está al alcance de la mano a día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos datos sociológicos. En 2017 hicieronse públicos, después de 15 años, los datos de la macroencuesta sociolingüística de Llera Ramo, que espellen que desean ver a les clares una mayoría social favorable a la lengua y a la oficialidad. Y después, por otro lado, pues en este momento, históricamente, les fuerzas políticas con representación en la Xunta General del Principado que defienden la oficialidad serían mayoritarias. Bueno, pues en ese sentido son datos que indiquen que efectivamente la oficialidad es factible,
hai que lograr el máximo consenso posible, pero onde yo en estos momentos, para nós, sería factible. Vamos a hablar posteriormente de las fuerzas políticas, vamos a hablar ahora de la calle. ¿Hay demanda social entonces en la calle? ¿Es palpable esa demanda social? Vamos a ver, hay un gran consenso social, y es como se define sociológicamente. Quiere decir, la población asturiana, en primer lugar, sabe lo que es la oficialidad, porque tienen las referencias de las otras comunidades con lengua propia, que entonces la lengua propia, de acuerdo con la Constitución, es cooficial. Por lo tanto, la sociedad asturiana sabe en qué consiste la oficialidad y plantea el acuerdo social de que en Asturias se faiga lo mismo que en las otras comunidades. Nos siempre decimos que la oficialidad de la lengua asturiana no tiene por qué replicar otros modelos, sino que tenemos que hacer una oficialidad, digamos, acordes con las nuestras necesidades, ¿no? En esa línea estamos. A nivel calle, después, como le digo, pasaremos a la política. A nivel calle, hay mucha gente que piensa, ¿y acabamos como Cataluña? Bueno, vamos a ver, esa argumentación lingua, nacionalismo, independentismo non é creíble en Asturias. Quiere decir, eso é meter unos míos increíbles. Vamos a ver, quien llevó la oficialidad del gallego en Galicia fue Manuel Fraga Iribarne. Sí. Que Manuel Fraga Iribarne, digamos, españolista de pro, estaba promoviendo el independentismo en Galicia. Non, estaba curiando por un valor cultural que se demostró que foi moi positivo para Galicia, que é el gallego. Home, por favor, hai que, los argumentos, hai que, digamos, plantearlos de modo racional e non facer unha parodia de que los que reclamamos que se proteja la lengua y la cultura de Asturias, tenemos que pedir perdón porque en realidad lo que queremos es la independencia. Bueno, yo creo que ese tipo de argumentos no se sostienen en pie, sinceramente. Vamos a la política. En el Partido Socialista, que es quien actualmente gobierna, parece que hay dos posturas. Una que defiende Pedro Sanjurjo, el otro día con declaraciones oficiales, declaraciones públicas, donde dijo que debería ser un tema voluntario y quedarse como está ahora. Y luego Adrián Barbón, que se postula, o las apuestas parecen situarle como candidato a la presidencia del Principado, que es más favorable a la cooficialidad, o se ha declarado abiertamente favorable a la cooficialidad. ¿Adrián Barbón puede ser el séptimo de caballería que necesita el asturiano? Bueno, vamos a ver, yo no comparto exactamente el que en el PSOE haya dos posiciones. Yo matizaría. En el PSOE, en antes del 32 Congreso, les mayores agrupaciones en el ámbito municipal socialistas ya pedían que en el Congreso se aprobara la oficialidad del asturiano. Quiere decir, Ubieu, Sisión, les Cuenques, etcétera, etcétera. Las agrupaciones socialistas que tienen mayor militancia, en antes del Congreso ya aprobaron en asambleas, en procesos asamblearios previos, en antes del Congreso, que el Congreso pidiera la oficialidad del asturiano. Cuando en el Congreso, yo fui invitado a ese Congreso, cuando en el Congreso se votó esa posibilidad, salió con más del 80% de los delegados. En el PSOE siempre se caltuvo, por lo menos en las conversaciones con nosotros, la necesidad del máximo respeto a las decisiones congresuales. Por lo tanto, yo no percibo socialmente, y dígolo de verdad, que haya dos posiciones con respecto a la lengua en el PSOE. Hay una posición que es la posición oficial, congresual, que es ampliamente mayoritaria, y de algunas resistencias entre los líderes que, por cierto, no ganaron ese congreso de la FSA-PSOE, una posición, yo creo que minoritaria. Yo no les pondría al mismo nivel de equilibrio, aunque las personas que representen esa posición antioficialidad en el PSOE sean relevantes. Serán relevantes desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista cuantitativo son residuales y minoritarias. ¿La marcha de Álvarez Areces de la presidencia regional fue favorable a las pretensiones del asturiano? Bueno, no sabría
decir. Quiero decir que después de que Areces deseare la presidencia del Principado, el seu sustituto foi Javier Fernández. Non sei se hai diferencias en cuanto a la cuestión lingüística. Yo con Vicente Álvarez Areces, más tuve relación, sí tuve relación con Javier Fernández. Sé que tenemos posiciones diferentes en cuanto a la importancia que puede tener socialmente para Asturias la lengua y la cultura. Javier Fernández es una persona inteligente, culta, pero yo creo que en el tema lingüístico, digamos, no afondó intelectualmente lo necesario para darse cuenta de que en fin, de que la sociedad cambiaba y que, en fin, en Asturias también había que hacer efectiva la Constitución. Bueno, Podemos e Izquierda Unida se sitúan favorables a la cooficialidad. Partido Popular, Ciudadanos y Foro. Pues bueno, estás obligándome a mollarme mucho y voy a hacerlo. Vamos a ver, el Partido Popular y en este momento la fuerza política que parece más beligerante a las contras del asturiano. Más reacia. Más reacia, sí, más reacia, y aparte que lo lleva como estrategia electoral. Llévalo como estrategia electoral. Yo creo que eso es peligrosísimo para el Partido Popular, porque esa estrategia, según todos los estudios sociológicos, no se corresponde con el sentir social. Yo creo que el PP, que fai una apuesta durísimo por, digamos, esa manifestación de anti-asturianismo, no va a ver refrendada esa posición electoralmente. Por lo tanto, yo creo que interpreten mal sociológicamente a Asturias desde el punto de vista cultural, y va a tener unas consecuencias después de las elecciones, me parece. Por cierto, el Partido Popular no siempre tuvo esa posición. En el su momento, el Partido Popular y los mismos líderes que ahora critiquen tanto la oficialidad y eran los que demandaban al PSOE un acuerdo, un consenso al rodio de la oficialidad. ¿Serían favorables ustedes a un referéndum en Asturias? Vamos a ver, yo no tengo un sufragio. Vamos a ver, yo personalmente soy muy partidario de las consultas populares y de las consultas populares vinculantes. Sí. Desde ese punto de vista, no tendría ningún problema con un referéndum. Sé que se podría lograr. Pero como soy partidario de las consultas populares, también diría que previa a esta consulta yo faría otra. Por ejemplo, monarquía o república, que me parece un tema más importante. Y si, bueno, si todos, cuando tenemos de alguna discrepancia, invocamos una consulta popular, pues yo la ley de relaciones laborales también la llevaría a consulta popular. Y mesmamente, en fin, otros elementos muy importantes para Asturias, la conveniencia o no de una reindustrialización, en fin, como respuesta sintética, muy favorable a las consultas populares. Esta podría ser una de ellas, pero yo faría una prioridad, porque el tema de la oficialidad de una lengua minoritaria en una comunidad de 1 millón de habitantes es un tema importante, pero el tema de la monarquía o república para mí es mucho más importante. Y yo entamaría por los grandes temas de consulta popular. Por otra parte, vamos a dejar la política para los políticos, vamos a volver a lo que es nivel calle, ¿no? Nivel ciudadano. Vamos a ver, imaginémonos una persona, yo mismo, Sí. tiene un crío de 5 años y ahora pasa a primaria. Tiene Sí. que escoger entre lengua asturiana o cultura asturiana. Quiero que me explique una cosa que todavía nadie me ha explicado, yo creo, de una manera clara y concisa. Igual que me pasa a mí, puede pasarle a muchísimos padres. ¿Por qué ese niño tiene que escoger o puede escoger asturiano? ¿Qué beneficios puede obtener? Vamos a ver. Se lo pregunto porque nadie me lo explicó. Sí. Bueno, pues aprovechando. Sí, vamos a ver. Las comunidades muévense por, digamos, por sentimientos, por tradiciones,
por emociones de autoestima, por sentimientos de solidaridad, de proyección colectiva, de respeto a la cultura, etcétera, etcétera. Sí. Desde ese punto de vista, esta pregunta llamaría mucho la atención, por ejemplo, en Galicia. Llamaría mucho la atención en Galicia, o llamaría mucho la atención que esta pregunta se hiciera, por ejemplo, en Valencia. Llamaría mucho la atención. Y, sin embargo, en Asturias tenemos que facela, y con bon criterio se me plantea. Yo creo que la lengua asturiana é un elemento cultural fundamental para Asturias. Yo dije da cuando que Asturias, sin la lengua y la cultura, sería paisaje. Y los asturianos queremos ser asturianos, sentirnos asturianos, gozar del paisaje que tenemos, de la cultura que tenemos, que se transmite pentemedios de una lengua, de sentimientos de identidad colectiva. Esos son bienes culturales y la enseñanza de la lengua contribuye a desarrollar, digamos, esos sentimientos asturianos positivos, non excluyentes y demás. Podría dar otras razones, yo soy pedagogo, sí. Podría dar otras razones desde el punto de vista, digamos, educativo, pedagógico, pero yo creo que con esos anteriores, que son abondes, para entender, digamos, la importancia que se da a la enseñanza del gallego en Galicia, del valenciano en Valencia, o del, en fin, o del maranés en la Val d'Arán. Pues en Asturias lo mismo, por los mismos motivos, y porque ya la previsión constitucional. Yo insisto mucho en esta, digamos, en esta importancia del marco constitucional. El marco constitucional prevía, porque sabía que era muy importante, el respeto hacia las lingües y las culturas de las comunidades. Sabía que era un elemento de integración, de vertebración, y por eso lo estableció. Nos, insisto, lo que reivindicamos es que, a todos los efectos, también la Constitución se cumpla en este apartado en Asturias. Por otra parte, alguien dice, no, oye, mejor los chiquillos estudian alemán. Entiendo que no es excluyente el estudiar alemán con el estudiar asturiano, sí, con el estudiar inglés, sí, y el estudiar castellano. Bien, sí, yo tengo un fiu mayor que conoce perfectamente el castellán, conoce desde pequeño perfectamente el asturiano, tiene un peralto nivel de inglés y un nivel medio de alemán, y ninguno de ellos fue excluyente un con el otro. Cuando tienen que emplear el inglés, emplea el inglés, cotidianamente emplea el asturiano, cuando tienen que emplear el castellano, emplea el castellán, y ocasionalmente, cuando tienen opciones de emplear en el contexto afallaizo, pues el alemán, emplea el alemán. Y, en fin, es una situación natural. Los que nos dedicamos a la educación sabemos que en el contexto europeo cada vegada se defiende más la necesidad del trilingüismo, es decir, la lengua de la comunidad, la lengua estatal y una lengua extranjera, o mesmamente una segunda lengua extranjera. Es decir, una sociedad educada non tiene nada más dos lenguas, por ejemplo en España el castellán y el inglés, sino hay más opciones, y todo es enriquecedor desde el punto de vista personal. ¿Tendría un alto coste económico la implantación de la cooficialidad? Vamos a ver, la oficialidad depende de la clase de oficialidad que sea. Depende de la clase de oficialidad que sea. Nos defendemos una oficialidad realista. No xugamos a ninguna clase de exageración, de parodia, etcétera, etcétera, de que los médicos tengan que operar en asturiano o que los arquitectos municipales tengan que saber el asturiano. Nosotros planteamos una oficialidad que implique la generalización de la enseñanza del asturiano como asignatura, como materia, en las etapas non educativas, la presencia en los medios públicos de televisión equilibrada con el castellán, la visualización en las instituciones, la visualización, la protección a la literatura o a la música en asturiano, etcétera, etcétera. Bien, esa oficialidad a pleno rendimiento implicaría una inversión que luego revierte.
Quer dicir, en Galicia fálase de, digamos, de la industria cultural gallega vehiculada a través del gallego. Pues nos tenemos que entamar también a falar de una industria cultural asturiana en relación con empresas tecnológicas del ámbito de la comunicación, productores, del ámbito del turismo, etcétera, etcétera. Lo que se invierta para el asturiano revierte social y económicamente, como pasa en otras comunidades y como se estudia en otras comunidades. Bien, dicho esto, la inversión a pleno rendimiento para esa oficialidad realista que nos reclamamos, non para outra oficialidad que outra xente diz que va a ser efectiva, para esa oficialidad, insisto, sería el 0,5% del presupuesto del Principado de Asturias. 0,5% del presupuesto actual. De manera telegráfica, porque ya me avisan que se nos va el tiempo. Esa presencia en los medios de comunicación públicos se está consiguiendo, como usted es docente y más o menos se educaría en el mismo sistema educativo que yo, ¿progresa adecuadamente o necesita mejorar? Bueno, no, yo creo que necesita mejorar. Tenemos que, en un futuro, en Asturias necesitaríamos que en el actual canal de televisión el 50% de los contenidos fueran en castellán y el 50% fueran en asturiano. Sería educativamente muy interesante porque implicaría una visualización de la coexistencia equilibrada, normal, colaborativa de dos lingües, castellano y asturiano. 50% ahora está en él. No sé exactamente los porcentajes, pero un porcentaje, en cualquier caso, muy pequeño. Bueno, entiendo que si el asturiano fuera cooficial, nos entenderíamos como nos estamos entendiendo ahora. Yo nunca lo di en la escuela, pero le estoy entendiendo perfectamente. Asturiano y castellano son dos lingües romances, son dos lingües hermanes, poniendo buena actitud. Cualquier persona en Asturias puede entender lo que yo estoy diciendo, aunque lo diga en asturiano. En fin, hay que tener muy mala actitud para decir que lo que yo estoy falando en este momento hay problemas de comprensión. Non é el caso. Lo mesmo pasa en Galicia con el gallego. Quiero decir que yo, que no soy falante de gallego, veo la televisión gallega en gallego y entiendo lo de afecho. Non hai problema. Yo al 99,999 periodo 9% le entendí. Alguna palabrina por ahí se me fue, pero bueno, en el contexto me pude comunicar con usted perfectamente. Xosé Antón González Riaño, presidente de la Academia de la Lingua. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros por el interés con que seguís estos temas culturales. Gracias. Nos vamos muy rápidamente a publicidad y volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues abandonamos los temas que tienen que ver con la cooficialidad de la lengua asturiana y nos vamos a centrar en este momento, bueno, quizás ustedes aún no hayan cenado. Si no lo han hecho, bueno, el estómago va a empezar a rugir y el paladar va a empezar a salivar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar a continuación de uno de los platos o uno de los ingredientes más exquisitos que nos podemos encontrar en numerosísimos platos y en numerosísimas recetas. Vamos a hablar de setas, y es que a partir de mañana, pues prácticamente pues vamos a gozar de las setas en Asturias, en Mieres y en Gijón. En Mieres, más concretamente, del 11 de mayo al 10 de junio y en Gijón, del 11 de mayo al 20 de mayo. Son menos días, pero bueno, hay que aprovechar aquellos que vivan en la villa de Jovellanos. Bueno, pues en Mieres pueden disfrutarlas, entre otros muchos establecimientos, en el Entrecopas, mientras que en Gijón, bueno, pues en la parrilla de Ramón y en la montera picona de Ramón. Bueno, para hablar de setas, para hablar de estas jornadas gastronómicas, se encuentra esta noche con nosotros Lorena Díaz. Ella es la encargada de producción de Asturongo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, vamos a ver, ¿qué nos vamos a encontrar en estas jornadas, tanto en Mieres como en Gijón?
Bueno, pues nos vamos a encontrar con restaurantes que ya llevan un amplio bagaje detrás. No es la primera vez, la gran mayoría de ellos, que participan en unas jornadas gastronómicas de las setas, por lo tanto ya son unos experimentados en la materia. Empezaron muy poquito a poco, con un poco de miedo de cómo se iba a tomar el público, cómo iban a coger estas jornadas, porque bueno, las setas es un producto que todavía en Asturias nos cuesta un poquito, aunque cada vez menos. Y nada, con muchísima participación. Para ser primavera, que sobre todo nosotros organizamos jornadas gastronómicas tanto en otoño como en primavera. Pero sí es verdad que la gente asocia más la seta al otoño, no sé por qué, aunque en primavera también en Asturias se dan muchísimas especies de setas que son las que vamos a encontrar durante estas jornadas en los platos. 15ª jornadas en la zona de Mieres, bueno, también en Gijón, bueno, con el bagaje ya de estos años. A la gente en Asturias le gustan las setas, acude, degusta, entendemos de setas. Entendemos... comemos más que entendemos, ¿no? Eso es, sí. Entendemos de lo que nos gusta. No entendemos de salir todavía al monte y de tener ese hobby de ir a recoger setas por nosotros mismos, que por un punto, o sea, de una manera casi mejor, porque, bueno, es una tarea complicada. Claro. Pero sí que es verdad que en el plato nos gustan. Las jornadas nos lo están demostrando. Nosotros empezamos un poco a organizar jornadas a nivel de comarca en toda Asturias para hacer el producto, la seta, cercana a la gente, y empezamos a introducirla tanto en restaurantes como en establecimientos de alimentación, para hacerla más cercana a la ama de casa y que lo fuera metiendo en los platos de su día a día. Claro. Y ahí es donde notamos que cada vez son más las fruterías, tiendas delicatessen, que se animan a participar en las jornadas y que venden muchos kilos de setas. Claro. Bueno, ¿de qué forma se van a poder degustar? Porque entiendo que haya tantas formas de cocinarlas como ideas tenga aquí en las cocinas. Sí. Nosotros en Asturongo no ponemos ningún tipo de regla en ese sentido. Es decir, la imaginación de los cocineros es amplísima. Y bueno, desde salteados, tortillas, acompañamiento de una carne, un pescado, y tenemos muchos restaurantes que hacen un menú entero, incluso hasta el postre con setas. ¿Hasta el postre con setas? ¿Cómo se puede hacer un postre con setas? Pues yo no soy muy experimentada en lo de la cocina, pero sí que es verdad que con rebozuelo, que es una seta que ahora se va a dar en primavera, hacen postres muy ricos y licores. Ahí estamos. Bueno, para acompañar. Bueno, me decías rebozuelo. Me comentabas antes, hay muchos tipos de setas y muchos nombres, algunos de ellos muy curiosos. Por ejemplo, responde otra vez. Trompetas de la muerte. Trompetas de la muerte. Que hay gente, tenemos cocineros que le cambia el nombre a la seta. Lo llaman trompetillas negras, porque la gente dice que es un poco rara, trompetas de la muerte. Cuidado. Luego tenemos angulas de monte también, que son como las angulas que todo el mundo se imagina del mar, un rabito así alargado amarillo, con una cabecita floreada. Tenemos las colmenillas o morchelas, que se llaman colmenillas porque parece un panal de abeja, una colmena de abeja. Bueno, luego las que ya más conocemos, que son, por ejemplo, el boletus. El boletus aquí en Asturias es éxito asegurado. Si un plato con boletus, pues es el que la gente se va a tirar porque es el que conoce. Y sobre todo, como extra de la primavera, tenemos la seta San Jorge, seta de primavera o seta Perre Chico, que en País Vasco y Barcelona y demás es muy conocida. Y aquí ahora mismo estamos teniendo una cantidad de kilos significativa que se logran aquí en Asturias y son la que la mayoría de los platos de nuestros cocineros van a llevar. Claro. Seta Perre Chico. Bueno, háblame un poquito de Asturongo. ¿Es Asturias tierra de setas entonces? Es tierra de setas. A ver, setas en Asturias se dan todo el año, con matices, porque dependemos, las setas es muy complicado, requiere unas condiciones de humedad, de temperatura muy complicadas, pero sí es verdad que en Asturias esta primavera vamos con un poquitito de retraso, empezó la cosa muy lenta, pero ahora mismo ya estamos casi a un 80% de lo que puede dar el territorio. Claro. ¿Cómo influye el tiempo? Porque, bueno, estos días ya hace más bueno, pero hasta ahora fue el largo invierno. A ver, ellas necesitan mucha humedad, pero sin ahogarse. Es un poco como nosotros cuando decimos, bueno, que llueva un poco cuando tenemos mucho calor, pero que no nos caiga luego el diluvio. Entonces necesitan una temperatura suave, temperaturas suaves, que no caigan muchas heladas porque también les afecta mucho. Y lo ideal es que cuando está este bochorno que no puedes respirar y caen 4 gotas, que dices tú, a ver si llueve un poco y me libero, pues así es lo ideal para que se den setas en Asturias. Claro. ¿Hay afición de salir al campo, bueno, pues me imagino, no sé, un sábado, un domingo, cuando se descansa, ir con una cesta, ir con una navaja? A ver, bueno, quizás estoy pintando una imagen muy bucólica, no lo sé. Sí.
con una cestina y una navaja sería lo ideal. A ver, ahora como todos somos muy deportistas y los fines de semana nos gusta salir al monte, hacer excursiones y demás, sí es verdad que encontramos setas. Muchas veces las pisamos porque ni las vemos y otras veces por esto no sé si se come o no, las piso. Pero bueno, nosotros que estamos aquí en Oviedo, nuestra empresa está aquí en Oviedo, cada vez es más la gente que te pica con la bolsina de setas. Oye, que encontré esto en la finca, me dijo el marido que lo podía comer, o me dijo el vecino que esto se comía, ¿es verdad? ¿Lo puedo comer o me envenena? Claro. Pero no, a ver, sí es verdad que mucha precaución con eso. Hay muchas setas que se parecen y una es comestible y otra puede ser tóxica. Entonces, ante la duda, preguntar a los expertos. Hay muchas asociaciones micológicas en toda Asturias que están para eso, para identificarnos la seta, para ayudarnos. Y luego hay muchas excursiones también organizadas por ellos que sales al monte y ellos te enseñan de verdad cómo es coger setas, reconocerlas, porque también cambia mucho el verla en un plato a luego verla allá. Me cuesta a mí y estoy todos los días de verlas. Entonces, bueno, siempre mucha precaución. Es lo que recomendamos. Y mucha prudencia, y ¿no? mucha prudencia a la hora de, a ver, que coger setas es muy guapo y te presta cuando encuentras un sitín con muchas setas, pero para comerlas hay que asegurarse. Claro. Bueno, entiendo, que duda cabe, que todas las que se sirvan van certificadas, autentificadas, ¿no? Nosotros el único requisito que ponemos a todos los participantes de nuestras jornadas gastronómicas es que la seta que sirvan en sus platos, ni siquiera que nos la compren a nosotros, sino que la seta que sirvan pase por un canal con registro sanitario. Correcto. Para garantizar esa comestibilidad. La seta tiene que pasar unos filtros en el monte, del comprador del monte, el mío, que hace que esa seta llegue con total seguridad a la gente que la va a comer. Por eso que no tengan miedo, por la seta que vayan a comer en estas jornadas, que está garantizada. Claro. ¿Hay alguna zona de Asturias en la que se den más las setas? Depende de la época del año. Por ejemplo, ahora en primavera, la zona de Quirós, Omiedo, es muy buena. A lo mejor luego en verano Ribadesella, nos da mucha seta. Depende un poco de la época del año, pero aquí mismo, aquí al lado, en Morcín, nos traen setas. Y más allá del boletus que citabas antes, ¿hay alguna que en cantidad sea la que más sea común de encontrar? En Asturias tenemos años que si las condiciones meteorológicas son muy buenas, tenemos rebozuelo durante todo el año, no se interrumpe la temporada. Unimos una temporada con otra porque se va manteniendo. Y luego tenemos la lengua de vaca, que mucha gente conoce lengua de vaca, lengua de gato, que es blanquita con unos pelitos que se comen, mucha gente los quita, pero se comen perfectamente. Y esa en Asturias también, en un año que sea bueno, también podemos tenerla ininterrumpidamente. Si tuvieras que recomendarnos una, para una persona que no conociera más que las de las grandes superficies comerciales, es decir, las de cultivo, digamos. Bueno, si tuvieras que recomendarnos una seta que se cultive aquí en Asturias por el sabor, bueno, dices, oye, pues mira, si te vas a acercar por primera vez a la gastronomía de las setas, yo te recomiendo, ¿cuál? Yo te recomiendo el boletus. El boletus. Por la amplitud de recetas que puedes hacer con él, desde una salsa de boletus, unas setas a la crema de boletus, hay condimentos hechos con boletus, hay gente que lo deshidrata y hace un polvo de boletus y hace pan. Por el aroma que da, no es un sabor que te vaya a chocar de primeras, ni muy fuerte, ni muy... pero sí que te deja con muchas ganas de seguir probando setas. De seguir adelante. Bueno, vamos a ver, nos decías antes, hasta licor para acompañar, hasta postre. Bueno, si tuvieras que confeccionar, después de 15 años de experiencia, un menú. ¿Un menú? A ver, yo escogería mis setas preferidas, empezaría pues a lo mejor por una ensalada templada con angulas de monte, que tienen... bueno, queda muy guapo el plato y tiene un sabor también muy agradable. Luego un arroz meloso con trompetas de la muerte, que no dé miedo comerlas, que están buenísimas. A mí, yo cuando empecé a trabajar en esto, pues una seta negra, trompeta de la muerte, era como, no lo voy a probar nunca. Está buenísimo. Y luego una carne con boletus, desde luego. Yo que soy de carne, yo soy carnívora. ¿Sí? Una carne con boletus, un buen solomillo con una salsina de boletus. Y nada, terminaría con cualquier postre de rebozuelo. Por ejemplo. Y un licor de setas, que ese ya vale cualquiera. Lorena, estoy oyéndote a esta hora y... madre mía, ya pasadas cercanas ya a las 11 de la noche, esto ya empieza aquí el tema a funcionar. Bueno, solo nos queda que invites a la gente, porque entiendo que, bueno, para vosotros como expertos en setas y para los negocios necesitan de jornadas como estas para animar a la gente a que, bueno, pues consuma, acuda, no se quede en casa.
bueno, hay que hacer iniciativas de este tipo, tanto en Mieres como en Gijón en este caso. Bueno, pues que invites a la gente a que participe. A ver, yo animo a toda la gente pues, que vive cerquita, incluso si vives un poco más lejos. Tenemos pues, en Mieres, lo que hemos dicho, casi un mes, a falta de un día, casi un mes para degustar las setas, en 10 establecimientos, si no me equivoco, me parece, y alguna tienda de alimentación, si a alguno no le apetece salir, se las lleva con la bolsita para casa y lo prepara. Hay muchas recetas colgadas ahora por ahí, y además que la seta, cuanto menos le eches la seta silvestre, mejor sabe, o sea, no necesitas echarla, ningún tipo de condimento, estropeas el sabor. Sí, incluso crudas, en carpaccio se pueden comer. Y luego nada, en Gijón la oferta sí que es amplísima, tenemos, me parece que son 24 establecimientos alimentarios y 34 restaurantes. O sea, que el que no quiera en Gijón comer setas durante 10 días que duran las jornadas, pues luego, además este año tenemos setas muy excepcionales, que incluso hay primaveras que no se dan. Tenemos amanitas, tenemos oreja de Judas, entonces bueno, es un buen año para probar setas que otros años no se dan. Claro, ¿y la próxima acción será en otoño? No, tenemos en primavera, se van solapando con las de Mieres y justo acaban las de Gijón y empezamos con la comarca del Nora, Llanera, Siero, Noreña, Lugones. Sí. Y luego seguimos con la comarca del Nalón. Claro. O sea que tenemos todavía trabajito hasta el 10 de junio. ¿Y hay setas para tanto? Hay setas para tanto. Voy a tocar que no se nos estropee el clima, pero empezamos suavecito, pero ahora mismo ya te digo que estamos muy bien y cada vez esto hasta julio casi debería de haber setas, sin problema. Claro que sí. Pues esperemos que así sea. Lorena Díaz, encargada de producción de Asturongo, todo el éxito del mundo para estas jornadas. Gracias por acercarnos lo que son las mismas y por acercarnos lo que es ese fascinante y para muchos, yo incluido, desconocido mundo de las setas. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues rápidamente, a la nevera, a por algo, y si puede ser setas, pues mejor que mejor. Así de algo que todavía sobró de la comida, se calienta ahora un momentín y se continúa. Nos vamos un momento de publicidad, volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Y como es práctica habitual en la noche de los jueves, vamos a finalizar el programa de hoy hablando con el Padre Elías. Bueno, vamos a hablar, Elías, hoy, vamos rápidamente con ello, de civilizaciones extraterrestres nos visitan, me dice usted, evidencias científicas. Además me trae un buen arsenal de libros que así lo corroboran. Bien. Dígame, cuénteme. Bien. Entonces voy a presentar un tema muy polémico y científicamente hoy muy documentado, sí, aunque todavía quedan muchos misterios sin esclarecer. Correcto. En primer lugar, civilizaciones extraterrestres o tecnologías extraterrestres infinitamente superiores a la tecnología creada por el hombre de la Tierra, sí, están presentes en la Tierra hoy. Vamos a presentar los datos concretos. En primer lugar, voy a hablar de la antigüedad del fenómeno OVNI. Tiene una antigüedad en el Mahabharata de la India, sí, se habla de los vimanas. Aquí traigo un libro dedicado exclusivamente. ¿Quiénes eran los vimanas? Los vimanas eran máquinas voladoras pilotadas por dioses. Sí. ¿Quiénes eran esos dioses y cómo funcionaban esas máquinas? El Mahabharata, el libro más antiguo de la India, habla 45 veces de estas máquinas voladoras. Un subtítulo dice la increíble tecnología de los dioses. Es decir, los pobladores de la India en aquel entonces consideraron que eran dioses quienes pilotaban esas máquinas. Eso es, que eran dioses. Bueno, entonces entendían por dioses seres humanos superiores a los terrestres venidos de las estrellas. Ajá. Los sumerios en Mesopotamia, sí, los llamaban los Anunnaki, 8 hombres venidos, sí, de las estrellas que les enseñaron la civilización. Bueno, correcto. Entonces, vimanas, máquinas voladoras, el avión se inventó en 1903. Sí. ¿Cómo pueden hablar de máquinas voladoras, de aviones 3000 años antes de Jesucristo? Sí.
Otro documento sobre la antigüedad, la Biblia, Sí. siglo IX antes de Jesucristo, nos habla de Elías profeta arrebatado por una máquina voladora, por un ovni, por una esfera luminosa brillante como el fuego, como el sol. Sí. El siglo IX antes de Jesucristo. Plinio el Viejo, 5 siglos antes de Jesucristo, nos habla en su historia natural de soles nocturnos que despertaban a los ciudadanos Sí. creyendo que era el día. No eran estrellas ni era el sol, eran esferas luminosas muy potentes que iluminaban tremendamente la noche. Sí. Bueno, lo que hoy se llama objetos o platillos brillantes o objetos luminosos no identificados. La danza del sol en Fátima, que por veíamos, ejemplo. estos días, El fenómeno las semanas luminoso, pasadas, el fenómeno sí. luminoso y los ovnis. Bueno, entonces esas 3 antigüedades, 3000 años antes de Jesucristo en la India, 900 siglos o 9 siglos antes de Jesucristo en Israel Ajá. y en Grecia, pues el siglo V antes de Jesucristo. Bien, de Bien. ahí iríamos a la ufología científica. Bien, eso es la antigüedad, Sí. entonces no es un fenómeno de hoy ni de ayer. Ahora vamos a pasar a otro hecho, que es la ufología científica, cuándo nace y qué hechos están perfectamente documentados hoy. La ufología científica nace en el año 1947. Sí. El hecho que inició este acontecimiento fue el estrellamiento de una nave alienígena en Roswell, Sí, Nuevo Estados México. Unidos, sí. Bueno, resumo los hechos Sí, de sí. ese estrellamiento. Primer hecho, el día 4 de julio de 1947, al atardecer, hubo un estallido muy grande en un rancho donde había ovejas, el pastor era Brassel, ¿verdad? El día 4, al atardecer, un gran estallido como un trueno. Sí. El día 5, cuando el pastor va al rancho con sus ovejas, encuentra por el suelo, en un radio de más de 1 kilómetro, extraños fragmentos metálicos. Sí. Recoge unos cuantos elementos y los encuentra tan extraños que se le ocurre la idea de llevarlos a la base militar de bombarderos atómicos que había a 60 kilómetros del rancho. Sí. Lleva esos documentos, esos fragmentos metálicos, y el jefe de la base militar detiene durante 8 días en el cuartel a este pastor, pastor de Brassel, y le prohíbe rigurosamente hablar de esos fragmentos metálicos. Bueno, al mismo tiempo, el jefe de bombarderos atómicos, el único que había en aquel momento en el mundo, en 1947, ordena al jefe de prensa y al comandante encargado de espionaje militar, el comandante Marcel, que se desplacen al rancho y que recojan todo el material que encuentren raro. Se desplazan, recogen parte de ese material, se lo llevan al coronel Sí. del departamento militar, y el día 8 por la mañana da orden el coronel al jefe de prensa que comunique a la radio local y a 2 periódicos locales el estrellamiento de una nave alienígena, ¿verdad? Y la recuperación de material y de alienígenas muertos. Sí. Esto sale en onda el día 8 por la mañana y en la prensa, y el mismo día 8 por la tarde, el general Ramey, el superior del coronel, ordena que se sustituya esa información por la captura de un globo sonda Sí. que estaban empleando para ver si los rusos explotaban armas atómicas en las alturas. A continuación, acordonan militarmente el rancho Sí. y prohíben rigurosamente a los civiles acercarse al rancho, o acceder a- y a los que tengan información del rancho por haber recogido fragmentos les prohíben bajo pena de muerte hablar de ese hallazgo. Tienen que guardar silencio, y entonces vienen helicópteros y vienen camiones y evacuan cantidad de material a Estados Unidos, al Pentágono. Sí.
imponen silencio y este silencio dura hasta que se inventó la ley de información, de libertad de información en Estados Unidos sobre los ovnis en 1966, la FOIA. FOIA significa, la F es Freedom, Sí. FOIA de libertad de objetos volantes no identificados. A partir de 1966 se podía informar sobre lo ocurrido en Roswell con tal que no comprometiese la integridad territorial Ni la seguridad ni la nacional. soberanía nacional. Sí. Bueno, entonces los ufólogos, los científicos, entrevistan a los que habían sido testigos directos de ese material. Por ejemplo, al comandante del espionaje militar, comandante Marcel. Sí. Y entre otros, por ejemplo, lo entrevistaron Javier Sierra, Sí. que es un periodista, informador, Escritor. escribió libros, estaba escribiendo el libro Roswell, Secreto de Estado. Sí, sí. Entonces pudo entrevistarse con este testigo directo y le dice, yo tuve en mis manos material que no era de este mundo. Dice, bueno, hoy ya se ha analizado en los grandes laboratorios de Los Álamos Sí. y qué han dicho los expertos en metales sobre la estructura de estos fragmentos metálicos. ¿Qué aleaciones había? Dice, se trataba de una estructura hecha de filamentos finísimos Sí. de oro, plata, níquel, hierro, plomo, silicio, magnesio y berilio. Ajá. Berilio es un átomo, Sí, el sí. cuarto en número de protones, ¿verdad? Con 4 protones y 4 neutrones. Bueno, un material, otra cualidad que tenía, que era invisible para las ondas electromagnéticas de los radares. Para el radar, sí. En vez de reflejar las ondas, las absorbía. En tercer lugar, que los átomos en estas aleaciones metálicas estaban mucho más separados que los metales de la Tierra. Sí. Otra cualidad es que si los ponías al fuego, se desmaterializaba y aparecían estos metales sustituidos por otros, ¿verdad? Y una última cualidad del análisis en los laboratorios de Los Álamos es que este material era ingrávido, Sí. no está sometido a la ley de la gravitación, ¿verdad? Es antigravitatorio, Sí, 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 sí. antigravitatorio. Bueno, entonces material recogido que no existen en la Tierra, por lo menos en esas combinaciones, en esas alianzas. Pero recogieron más que material. Sí, y luego recogieron 4 cadáveres de alienígenas, 3 muertos y 1 vivo. Entonces el coronel Corso, en 1997, cuando se cumplían los 50 años, Sí. escribió un libro que se titula El día después de Roswell. En realidad eran 50 años después de Roswell. No quería morirse sin comunicar lo que él sabía de Roswell. Y en ese libro, hay datos en internet, cantidad de datos sobre este libro del coronel Corso, dice textualmente, fue un espectáculo para mí absolutamente fascinante. Sí. En una caja de cristal, en un ataúd de cristal, he visto un alienígena con estas características. Cuerpo pequeño, de 1 metro, 10 centímetros aproximadamente. Sí. Cabeza enormemente grande, ojos enormemente grandes y almendrados, sin nariz, simplemente 2 agujeros, una boca muy pequeña, sin mentón, un mentón, sin órganos genitales y con 6 dedos en cada mano. Guapísimo. ¿Verdad? Guapísimo. Sí. Entonces, esto está en el libro del coronel Corso, escrito en 1997 con motivo del 50. Claro, del 47 al 97, 50 años. 50 ¿verdad? aniversario, sí. Bueno, Sí. entonces, estos datos sobre Roswell son científicamente muy sólidos, muy fundamentados. ¿Y cuál fue la reacción militar norteamericana? Bueno, entonces la reacción militar en primer lugar fue acordonar militarmente el rancho. Segundo, sí. imponer silencio bajo pena de muerte. Sí. No se podía hablar de lo que se sabía de... Y en tercer lugar crearon el mito del globo sonda Sí. para ver si había en las alturas pruebas de explosiones nucleares de Rusia. Soviéticas. Sí. Bueno,
Entonces, este secreto o supersecreto no tiene nada que ver, no guarda proporción con la caída de un globo. Claro. Porque anteriormente habían caído globos, se había recogido el material, pero nadie había calificado ese material de material extraño, hecho de unas alianzas o de unas aleaciones inexistentes en los metales de la Tierra. ¿Verdad? Entonces fue un fenómeno totalmente distinto del fenómeno globo. Claro. Globo sonda. Claro, Bueno, claro. entonces más o menos esto sobre los hechos científicamente conocidos en Roswell americano. Luego traigo otro libro sobre el Roswell ruso. Elías, esto es materia muy densa. Sí, no. Aparcamos aquí porque nos queda un minuto y seguimos desde donde estamos. Sí, bien, porque quedan muchos. Merece la pena. Sí. Claro. La desclasificación, la información secreta que ha desclasificado o ha dado a conocer la KGB rusa. El estrellamiento, por ejemplo, en 1986, de una nave luminosa de unos 12 metros de diámetro, quemó totalmente una colina, Dalnegorsk, y la temperatura de esa colina quemada estaba a 4000 grados. Pues ahí lo continuaremos con los fenómenos paranormales de Tunguska, lo ocurrido en Dalnegorsk, el fenómeno de Petrozavodsk, el Tupolev 134, el programa secreto Setka y los casos OVNI documentados porque los rusos también tomaron nota de lo que ocurría. Y luego queda otro aspecto, por ejemplo, la civilización megalítica, la tecnología, con piedras de 50 toneladas. Hemos repasado lo que es los Vimanas y hemos repasado lo ocurrido en Roswell, que todavía colea a pesar de ir ya para más de 60 años. Elías, continuamos donde lo habíamos dejado y nos centramos en lo que los soviéticos han experimentado con este tema. ¿Le parece? Muy bien. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti y a Televisiones Asturias. Como gracias también les damos a ustedes por estar esta noche y una semana más con nosotros. Nos vamos, será pues hasta el martes, cuando de nuevo volveremos con más información, con más actualidad, con más invitados y entretenimiento. Hasta entonces, si van a salir a la carretera, recuerden, precaución, tienen un correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros, nuestros invitados o colaboradores, el ye@esasturias.tv. Gracias y hasta el martes.